Hace poco, leía una nota que me pareció bastante interesante pero a su vez un poco indignante. Y es que resulta, que en el año 1944, un adolescente de 14 años llamado George Stinney, fue acusado de cometer un crimen. Se le culpaba de la muerte de dos niñas llamadas, Betty June Winiker de 11 años de edad, y Mary Emma Thames de 8. Stinney fue arrestado al día siguiente bajo cargos de asesinato de primer grado. El día de su juicio, tras una breve sesión, el juez lo sentenció a nada más y nada menos, que la silla eléctrica. Stinney, un joven afroamericano de tan solo 14 años, se convirtió así pues, en la persona más joven ejecutada en los Estados Unidos. 70 años después, el 17 de diciembre de 2014, resulta que al joven George Stinney lo declaran inocente. Sí. 70 años después de su ejecución en la silla eléctrica. Precisamente por eso último que acabo de decir, es que sentí indignación al leer aquella noticia. Más adelante les comentaré la historia en torno a este caso. Y es que el tema que da vida a este video de hoy, precisamente es ese. La silla eléctrica. Este será el primer video de los tipos de pena de muertes que existen. Espero que lo disfruten. Comenzamos. Para comenzar a hablar de este tema, primero que nada tenemos que definir lo que es una pena de muerte, cuya definición es la siguiente. La pena de muerte es un castigo establecido por el dictamen de un juez o de un tribunal en función a lo estipulado por la ley de la jurisdicción que corresponda y que tiene como misión principal castigar con la muerte a quien haya cometido una falta muy grave, como ser una violación, un crimen, entre otros. Se clasifica en el grupo de las penas corporales, ya que el castigo tendrá un efecto directo sobre el cuerpo de quien sea sancionado, es decir, quien sea condenado por un juez o tribunal con la pena de muerte por haber cometido una falta grave será castigado asesinándolo. El fusilamiento con disparos, la silla eléctrica, la inyección letal, la horca, la decapitación y la cámara de gas son algunas de las modalidades más comunes a la hora de concretar el castigo de la pena de muerte. Hay quienes están a favor, otros en contra. Hay quienes dicen que con este castigo se hace justicia, y hay quienes simplemente dicen que es un acto inhumano, que es simple bestialidad y tortura. Como ya mencioné antes, uno de los métodos para ejecutar a los reos, es la silla eléctrica. Sin duda alguna, uno de los métodos de ejecución más brutales y sanguinarios que existen. Y es que a pesar de que en ocasiones se ha atribuido su creación a Thomas Edison, no fue este sino un empleado de su empresa el creador de la famosa máquina de ajusticiar. Artilugio típicamente americano y símbolo muchas veces de una particular visión de la justicia, la silla eléctrica ha perdido, con el tiempo y el avance de la ciencia, su puesto hegemónico como instrumento de las condenas a muerte en Estados Unidos. Harold Brown fue contratado para desarrollar un sistema de electrocución para ejecutar reos. Su convocatoria se debía a la búsqueda en 1886 de un sistema de ejecución más humano que el que hasta entonces se venía utilizando, la horca. De la cual, hablaremos en otro video. Durante 1888, en el laboratorio de Edison, Brown ejecutó durante las pruebas de su prototipo a varios animales. Entre ellos un elefante de circo llamado Topsy. Algunas de estas pruebas se realizaron ante la prensa. El primer delincuente ajusticiado de esta forma fue un hombre llamado William Kembler, convicto de haber asesinado con un hacha a su amante en la ciudad de Auburn, Buffalo, el 6 de agosto de 1890. Una corriente de 1700 voltios, repetida 3 veces, abrasó su cuerpo. La primera no le produjo la muerte instantánea y la segunda hubo dudas, pero la tercera acabó con su vida. Durante aquel día de agosto de 1890, en la prisión de Auburn, Nueva York, uno de los periodistas asistentes a la ejecución expresó: "Era un espectáculo horrible, mucho peor que el ahorcamiento. Entre la primera y la segunda descarga, durante el minuto que tardó en recargarse el generador, se podía oír gemir al reo, quemado y todavía vivo". En poco tiempo, la silla eléctrica se convirtió en el método de ejecución más extendido en Estados Unidos y así siguió hasta bien pasada la década de 1950. Posteriormente se instaló otra silla eléctrica en la prisión de Sing Sing, perfeccionada en relación con la primera.
El funcionamiento de esta silla, inventada con el único propósito de matar, supuestamente de forma menos dolorosa y rápida, es el siguiente. Consta de una silla de brazos donde se sienta el reo. Por lo general son sillas de madera, con el fin de que no transmita electricidad. La silla permanece en el centro de una sala con piso de caucho aislante con una vidriera de cristal que la rodea y tras de la cual se sitúan los testigos oficiales de la ejecución. Al reo se le sujetan brazos y piernas fuertemente con correas y se pasa otra en torno al tórax para fijarle bien al sillón. Esto se hace ya que durante la descarga eléctrica, el reo experimentará violentas convulsiones y espasmos. Ya sería malo que mientras el reo se esté electrocutando, salga volando por los aires por no estar bien amarrado. Un casco de cuero cubre su cabeza, rapada previamente. La razón por la que se les rapa la cabeza, no es otra más allá que en el momento de la descarga, el cabello del reo, no se prenda en fuego. Todo esto debido obviamente, a la enorme descarga eléctrica que éste recibe. Uno de los polos del circuito por el que pasa la corriente, el ánodo, va colocado en el interior del casco y el otro, el cátodo, se sujeta a la pantorrilla de la pierna derecha. En algunos casos, también se les afeita el vello de las piernas a los reos, todo esto para que el cuerpo actúe como un conductor de electricidad. Luego, se le colocaba al reo una capucha negra, esto, con la finalidad de ocultar a los testigos presentes, las horribles y desagradables expresiones que le quedaban al reo después del gran shock. En muchos casos, el reo tendía a echar espuma por la boca, sudar sangre, e incluso, tuvieron casos donde se le llegaban a salir los ojos de las órbitas a los condenados. La electrocución se aplicaba en 2 choques de 2000 voltios con un tiempo intermedio. El primero pretendía dejar al reo inconsciente y romper la resistencia de la piel. Durante un tiempo, el voltaje se reducía en la segunda descarga para evitar que el prisionero se quemase, el problema era que el ciclo se debía repetir más veces. Aún así, el cuerpo alcanzaba temperaturas que rozaban los 60 grados centígrados, y graves daños internos. En algunos casos, se les aplicaba una tercera descarga para rematarlos y asegurarse de que el reo estuviese muerto. Cuando el proceso finalizaba, un médico debía certificar la muerte. Aún realizando bien la ejecución, para los funcionarios no resultaba agradecida la tarea de separar la piel quemada del ajusticiado de la silla o contemplar cómo éste, al perder el control de los músculos en la primera descarga, se orinaba o defecaba encima. Los casos de víctimas cuya cabeza salía ardiendo o en los que se quemaba el transformador y el condenado se retorcía en el suelo hasta que se arreglaba la silla, han sido siempre objeto de crítica hacia este sistema de ajusticiamiento. Tras el récord que supusieron las 7 personas seguidas electrocutadas en Kentucky en julio de 1929, la mayor electrocución masiva jamás realizada en Estados Unidos, su uso comenzó a reducirse. La cámara de gas terminó imponiéndose en la década de los 50 del siglo XX, posteriormente también se vio superada por la inyección letal. Los políticos buscaban métodos más prácticos y económicos. A pesar de que muchos estados la eliminaron, varios estados mantienen la silla eléctrica únicamente como una opción a escoger por el reo, como Alabama, Florida, Carolina del Sur, Tennessee, o Virginia. Los abolicionistas de la pena de muerte han tomado como apoyo para que se elimine la silla eléctrica, el hecho demostrado de que no siempre muere inmediatamente el reo y que hay pruebas de intenso sufrimiento. Son numerosos los casos en los que se la ha hecho revivir aplicándoles respiración artificial y otros, que han resistido la corriente eléctrica como fueron los casos de Jim Williams, Rosie Yudo y otros que resistieron la corriente durante 20 minutos y hubo que desistir de la ejecución e indultarlos. Una vez conociendo el método que se aplica a la hora de la ejecución por silla eléctrica, y conociendo los efectos que ésta tiene en cuerpo humano, conozcamos algunos cuantos reos condenados a esta pena de muerte. William Kempler, 1890. Como había mencionado antes, el primer condenado a muerte por silla eléctrica fue William Kempler, quien nació el 9 de mayo de 1860 y fue ejecutado el 6 de agosto de 1890. El 29 de marzo de 1889 asesinó a su amante Tilly Ziegler, con un hacha pequeña. Fue sentenciado a ser ejecutado el 6 de agosto de 1890, a las 6 de la mañana. Sus abogados apelaron, argumentando que la electrocución era un castigo cruel e insólito. George Westinghouse, uno de los partidarios de la corriente alterna como estándar en la distribución de electricidad, apoyó su petición. El primer intento de ejecución fracasó.
Kemmler tuvo sobresaltos durante 17 segundos, pero permaneció vivo. El voltaje fue aumentado a 2000 voltios, pero el generador necesitaba tiempo para cargarse de nuevo. Durante este intervalo, Kemmler, mal quemado, podría ser oído gimiendo. La segunda tentativa duró más de 1 minuto y la escena fue descrita por muchos de los presentes como espantosa, con un olor a carne quemada y con humo emanando de la cabeza de Kemmler. Westinghouse más tarde comentó: mejor hubieran usado un hacha. Un reportero quien lo atestiguó también dijo: era un espectáculo horrible, mucho peor que el ahorcamiento. Martha Place. 1899. La primera mujer ejecutada fue Martha Place, en la prisión de Sing Sing el 20 de marzo de 1899. Fue sentenciada el 20 de marzo de 1899 y la ejecución se realizó el 8 de abril del mismo año, en la prisión de Sing Sing, acusada del asesinato de su hijastra, Ida Place. Martha Place fue golpeada por un trineo a los 23 años. Su hermano alegó que ella nunca se recuperó completamente y que aquel accidente la dejó mentalmente inestable. Martha se casó con el viudo William Place en 1893. William tenía una hija llamada Ida de su matrimonio anterior. William se casó con Martha para que ella le ayudara a criar a su hija, aunque luego se rumoreó que Martha estaba celosa de Ida. El 7 de febrero de 1899, William Place llegó a su hogar en Brooklyn, Nueva York y fue atacado por Martha, quien sostenía un hacha. Place pidió ayuda y cuando la policía llegó, el ensangrentado cuerpo de Ida, de 17 años de edad, fue encontrado bajo una cama, su boca quemada por haber sido forzada a ingerir ácido. La evidencia indicaba que Ida había sido asfixiada hasta morir. Martha proclama su inocencia mientras esperaba el juicio. Fue hallada culpable del asesinato de su hijastra, Ida, y sentenciada a muerte el 20 de marzo de 1899. Como nunca antes había sido ejecutada una mujer en la silla eléctrica, los responsables de garantizar la muerte se vieron obligados a concebir una nueva forma de ponerle los electrodos. Decidieron rasgar su vestido y colocar el electrodo en su tobillo. Previamente su cabello había sido cortado. De acuerdo a los testimonios de varios testigos, murió instantáneamente. Ferdinando Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, 1927. Eran dos inmigrantes italianos, trabajadores y anarquistas, que fueron juzgados, sentenciados y ejecutados por electrocución el 23 de agosto de 1927 en Massachusetts por el presunto robo a mano armada y asesinato de 2 personas en 1920 en Massachusetts. Ambos, Sacco y Vanzetti, se negaron a recibir a un sacerdote pero se dirigieron tranquila y orgullosamente a sus muertes. Las palabras finales de Sacco fueron: «Viva la anarquía. Y adiós, mía madre». Vanzetti, en sus últimos momentos, amablemente agradeció a los guardas con un apretón de manos por su amable trato, leyó una declaración proclamando su inocencia y finalmente dijo: «Deseo perdonar a algunas personas por lo que me están haciendo ahora a mí». Willie Francis, 1947. Fue condenado a muerte por electrocución en el estado de Luisiana en 1945, a los 16 años, por el asesinato de Andrew Thomas, propietario de una farmacia en Martinville, de quien era empleado. Su caso es notable por ser el primer incidente conocido de un fallo de ejecución de electrocución en los Estados Unidos. En su ejecución, la silla eléctrica falló en matar a Willie Francis. Los testigos de la audiencia informaron escuchar al adolescente gritar detrás de la máscara de muerte de cuero: «Quítenmelo. Quítenmelo. Déjenme respirar», mientras aumentaba la carga letal de electricidad. Otro informe señala que dijo: «No me estoy muriendo». Resultó que la silla eléctrica portátil había sido incorrectamente instalada por un guardia de prisión en estado de embriaguez y reclusos de la penitenciaria del estado de Luisiana en Angola. El sheriff, más tarde fue citado diciendo: «Este muchacho realmente tuvo un shock cuando se encendió la máquina». El caso fue llevado a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Los abogados argumentaban que Francis fue ejecutado tal como lo ordenaba la sentencia judicial. Sin embargo, no murió, pero igual se cumplió la sentencia. El argumento fue rechazado y Francis volvió a la silla eléctrica al año siguiente. Willie Francis fue ejecutado el 9 de mayo de 1947. Ethel y Julius Rosenberg, 1953. Fue un matrimonio ejecutado en la silla eléctrica acusados de espionaje. Fue la primera ejecución por espionaje de civiles en la historia de Estados Unidos.
se acusó al matrimonio Rosenberg de haber revelado los secretos de la bomba atómica a los soviéticos, dando lugar supuestamente al equilibrio nuclear con los soviéticos, y se les hizo responsables, por revelar dichos secretos, de las numerosas bajas estadounidenses durante la Guerra de Corea. Fueron ejecutados en la silla eléctrica el 19 de junio de 1953, y, de acuerdo con las crónicas del caso, aunque Julius murió a la primera descarga, su esposa Ethel, a pesar de ser una mujer más pequeña y supuestamente frágil, resistió hasta 3 descargas eléctricas antes de fallecer, hecho del que se responsabilizó al diseño de la silla, construida para una persona de mayor envergadura y cuyos electrodos al parecer no se ajustaban adecuadamente al cuerpo de la mujer. Ted Bundy, 1989. Sí, el asesino en serie de mujeres. Si no sabes quién fue Ted Bundy, y te gusta leer sobre asesinos en serie, espero que no pretendas convertirte en uno o en una, jaja, te invito a googlear su nombre y que conozcas su historia. Solo para adelantarte algo, este tipo era un completo sádico y un pervertido con todas las letras. Yo por tanto, te contaré cómo fue su ejecución vía silla eléctrica. Los analistas estiman que el número de sus víctimas podría rondar las 100 mujeres, muy lejos de los números oficiales de alrededor de 36. En su último día de vida, llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7:16 de la mañana. Sin duda era la muerte que se merecía este bastardo. Y para finalizar, todavía se recuerda con horror el caso de Jesse Joseph Tafero, ajusticiado en Florida en 1990. La primera sacudida incendió la cabeza de Tafero, que cogió aire profundamente antes de que el funcionario de prisiones repitiera la operación una y otra vez, con un espeso humo saliendo del casco del preso. El último que se sentó en ella fue James Earl Reed, el 20 de junio de 2008. Sin duda todas estas historias solo hacen ver lo cruel que puede ser la ejecución por silla eléctrica, sin duda un método bastante brutal y tortuoso para los reos. Pero por otro lado, hay quienes piensan que todo este sufrimiento es poco en comparación a lo que estos asesinos les hicieron a sus víctimas a la hora de matarlas. Entonces, ¿es la silla eléctrica un castigo adecuado para los reos? En mi opinión, yo pienso que la silla eléctrica, o cualquier método de ejecución, deben aplicarse. Un sí rotundo. Pero, deben ser aplicados a personas cuya culpabilidad es de 100% confirmada y cuyo crimen haya sido muy atroz, como esos tantos que se ven en internet, por ejemplo, asesinos que descuartizan a sus víctimas y les causan un sufrimiento horrible. A gente que realmente tiene la mente retorcida y para colmo no se arrepienten de sus actos, sino todo lo contrario, se enorgullecen por ello. A esos sí me parece justa una muerte por silla eléctrica o cualquier otro método. En pocas palabras, vería muy bien que se les apliquen estas penas de muerte a asesinos seriales, pedófilos, entre tantas aberraciones que hay sueltas por el mundo. Y digo esto, ya que pueden repetirse casos como el de George Stinney, quien fue víctima de racismo y para colmo, enviado a la silla eléctrica injustamente, ya que en aquellos años, 1944, el racismo era cosa de cada día. Y por supuesto, se tiene a un chico negro que se le acusa de asesinar a 2 niñas blancas, apenas se tienen pruebas del asesinato, su juicio dura unas pocas horas y ya lo sentencian a la silla eléctrica. La verdad es que no le veo mucho sentido a eso. Un chico de 14 años que fue condenado a la silla eléctrica solo por el detalle de su color de piel. Para que luego de 70 años después de su muerte y con el penoso honor de ser la persona más joven en haber sido ejecutada, se le declare inocente. Ya que se demuestra que en su caso había estado plagado de violaciones a un proceso regular. Y es por un detalle como este que pienso que la silla eléctrica, o cualquier otro método de ejecución, solo deben estar reservados para aquellos asesinos sin alma ni respeto por nada y cuya culpabilidad sea 100% confirmada. Bueno gente, y hasta aquí llegó este mini documental sobre la silla eléctrica. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba, eso me ayudaría mucho a seguir haciendo materiales como este, que la verdad, no es nada fácil, pero bien vale el esfuerzo si les termina gustando. ¿Tienes opiniones a favor? ¿Opiniones en contra? ¿Te ha parecido interesante el video? Anímate y déjalo en un comentario. Espero haya sido de su agrado este video. Les habló, Luminox07. Nos veremos en el próximo video, gente.